A mitad del siglo XIX, Gregor Mendel dio a conocer los resultados de su investigación en los que estableció los fundamentos básicos de la genética, convirtiéndose así en el primer antecedente de los conocimientos de la estructura del material genético en los seres humanos. Para 1953 le precede el descubrimiento del ADN, por lo que a partir de esa década empezó la manipulación enzimática, surgiendo así la ingeniería molecular. ¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy Jorge y en el panel de hoy hablaremos de un tema polémico y hasta cierto punto concreto en ciertos aspectos. Asimismo es un tema que ha estado en boga a lo largo de los últimos años y es la modificación genética. Para hablar del tema y disipar ciertas dudas nos acompaña Paola Elizalde Barona Flores, estudiante de comunicación. Por acá tenemos a Sergio García Cadala, estudiante de ingeniería y tecnología. Andrea Ortiz Paniagua, estudiante igual de comunicación. Y por último, a Elisa Fernández Gómez Ochoa, estudiante de Instituto de Derecho. Ok, antes de empezar de lleno a aterrizar el tema en las preguntas, me gustaría comenzar que nos dieran un poquito de contexto con respecto a cada una de sus áreas, por favor. Ok, buenos días, mi nombre es Elisa Fernanda Gómez Ochoa. Yo voy a hablar de básicamente el bioderecho. ¿Por qué? Porque la modificación genética entra en esa rama del derecho. Hace 11 años esa rama no existía y no fue hasta el convenio en Colombia en el 2009, que comienza a hablarse sobre esto y empieza a plantearse temas como la dignidad humana, como la identidad de género, como la identidad genética. Ahora, este tema es muy importante porque actualmente la modificación genética sin fines terapéuticos no es legal en el país. De hecho, en el Estado de México está penado en el artículo 551 bis y en el Código Penal Federal aún no se regula como tal, pero sí ya llevan sus indicios de querer regularlo hacia esa parte. Ahora, ¿cuáles son como las principales, cuáles son los principales fundamentos del bioderecho? Es hablar sobre el principio de la autonomía. Este principio de la autonomía básicamente habla de si yo como ser humano puedo cambiarme ciertas partes de mi cuerpo, cómo me veo, cómo luzco. ¿Por qué? Porque cuando le haces eso a un bebé realmente él no tiene capacidad de decisión sobre eso. Entonces, ¿qué tan ético es hacer eso? Por la otra parte es el principio del respeto a la dignidad, el cual totalmente rechaza la modificación genética humana. Esto debido a que se hacen preguntas como ¿por qué no sería posible aceptar o comerciar el genoma humano? Porque básicamente le estás dando precio a tu vida, porque le estás dando una parte de ti. Entonces, ¿qué tan ético sería eso? Y finalmente el principio al derecho a la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque como tal te estás modificando algo, o tus padres te están modificando algo de lo que tú ya eres y de lo que tú tienes genéticamente, obviamente no entrando en temas de salud. Y finalmente tienes esta capacidad, tus padres tuvieron esta capacidad de comprar genoma o comprar como esta patente para que lo pudieran lograr. Esto sería algo para todos, o sea, sería algo que el gobierno subsidiaría, o sería algo que solamente estuviera para una población muy limitada, lo cual obviamente crearía pobreza, crearía otras cosas que no serían muy éticas. De esa parte de esta parte tecnológica, ¿nos pueden un poco de esto? Sí, claro, bueno, mi nombre es Sergio García Cadala y bueno, yo les voy a hablar un poco más sobre la modificación genética. La modificación genética la tenemos desde hace muchos años. La podemos utilizar desde plantas, organismos o incluso organismos como bacterias. Y bueno, nosotros con la modificación genética le vamos a añadir características que nos sirvan a nosotros. Por ejemplo, a las plantas le vamos a añadir resistencia a plagas o a la sequía, o por ejemplo los ganados que últimamente pues les estamos modificando un gen el cual los vuelve más musculosos, por lo tanto van a dar más carne. Pero hoy en día ya queremos romper las barreras
y ir con los seres humanos, modificarlos genéticamente. ¿Para qué? Para prevenir enfermedades o malformaciones. En cuanto a las enfermedades, se puede combatir contra el cáncer, contra el VIH, entre otras. Y en cuanto a las malformaciones, se puede contra la distrofia muscular o el albinismo. Por ejemplo, en el albinismo se puede empezar a modificar el gen que inhibe la formación de la proteína melanina, la cual hace que tengamos color y no seamos blancos. Muchas gracias. Más adelante vamos a ir hablando sobre ese tema, disculpa. Pero igual quisiera tomar como otro contexto, yendo de otro lado. De este lado. Bueno, yo soy Paola y les voy a hablar desde el punto de vista del mercado. Y bueno, el mercado está dirigido principalmente a sectores más ricos de las poblaciones porque las patentes actualmente las tienen universidades, gobiernos específicos y grandes corporaciones. Y bueno, se busca ayudar solo a los sectores más ricos y en un futuro estaría generando más tecnología genética si no hubiera tantas limitaciones y se buscaría ayudar a la cura de enfermedades, trastornos o síndromes para toda la población y no solo a ciertos sectores. Bueno, yo soy Andrea y voy a hablar un poco más en la ética de la genética, bueno, de la modificación genética. Y el problema que tenemos con la modificación genética es que, por ejemplo, como decía Elisa, es muy difícil saber en qué lado estamos perdiendo la dimensión de lo correcto y lo incorrecto. Por ejemplo, es muy cierto que la modificación genética puede ayudarnos a acabar con enfermedades importantes como el SIDA, ¿no? De hecho, un científico chino ya logró hacer que 2 mellizas nacieran sin SIDA, o sea, ya no tienen la posibilidad de tener SIDA. Pero fue algo completamente de experimentación que no está no está 100% comprobado de que sea viable. Y un problema muy grave es que, por ejemplo, si hay un error en la modificación experimental, podría causar estragos a nivel generacional, porque no solo sería como un problema para la persona a la que se tiene la modificación genética, sino sería una mutación para toda la humanidad en general. Gracias. Bueno, partiendo de lo siguiente, ahora sí, disculpa que te haya interrumpido. Igual voy a empezar por enfocar el tema en cuanto a este avance tecnológico, ya que se ha hablado sobre el método CRISPR en la modificación del gen humano. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre eso, por favor? Bueno, para añadir información a mi compañera Andrea, el científico llamado Han Yang-Gu fue el que hizo esta modificación de los genes para que la niña no tuviera VIH y justamente utilizó el método de CRISPR, el cual es repeticiones palindrómicas, carpas agrupadas irregularmente interespaciales. ¿Qué es eso? Consta en hacer una molécula de ARN, ácido ribonucleico, el cual lo hace sintéticamente, bueno, no sintéticamente, bueno, con el uso de otras bacterias, haces tu molécula, el cual la vas a meter a nuestras células y vas a pedir que corte el gen o el que nos hace que tengamos SIDA. Así tan sencillo como lo ven, así es el método. Ahora, este método es muy importante ya que no solamente hace lo del VIH, hace de más cosas. Por ejemplo, este método también sirve para estar teniendo nuevas investigaciones en la inmunoterapia para curar el cáncer con células T, con este método CRISPR. Al igualmente, la modificación genética se hace tanto en células somáticas como en germinales. Lo del VIH y lo del cáncer son en células germinales, pero las somáticas. Hubo un caso de una niña el cual tenía no podía salir afuera. ¿Por qué? Porque las bacterias que estaban afuera la enfermaban, pero a nosotros no nos podían hacer daño. El caso es que investigadores agarran a la niña y le van a agarrar células madre, las cuales les van a cambiar ese gen que está haciendo que se enferme y se lo vuelven a poner y posteriormente sanó la niña. Es por ello que yo invito a los investigadores y a los científicos a seguir trabajando en esta modificación genética. Gracias. Entonces, Sergio, ya nada más para esclarecer un poquito lo que acabas de decir. Desde el ámbito científico, ¿crees que sea correcto seguir investigando esta parte de la modificación genética? Definitivamente sí, ya que los antibióticos no nos sirven, cada vez hay nuevas enfermedades
Cada vez hay más transmisiones de enfermedades por mosquitos y la modificación genética hará desaparecer o enfermedades como mosquitos o enfermedades que no podemos curar con simplemente medicina como el VIH. Entonces, yo digo que si no se empieza desde ahorita, nunca vamos a llegar a ese objetivo. Bueno, entonces partiendo de lo anterior, de lo que va a decir Sergio, llegando a esta parte ética y sus repercusiones en los humanos, Andrea, ¿tú crees que hay un riesgo mayor en esta parte de la comunicación? Sí, el problema es que no reside tanto en lo que la modificación genética pueda hacer o no, sino en las personas que la vayan a aplicar. Por ejemplo, sería algo muy grande y es un panorama muy bonito pensar en la humanidad sin gérmenes, ¿no? O sea, invulnerable a lo que son las enfermedades mortales. Pero el problema aquí sería que las personas no solo lo decidieran usar simplemente para curar enfermedades, sino para modificar o editar el propio gen que ya tienen para como engrandecer las capacidades que ya tienen. O sea, no sería para curar una enfermedad, sino simplemente para hacerlos más fuertes, más rápidos, cosas así, ¿no? Nuno pone un ejemplo muy interesante que habla sobre deportistas en donde hacen como generar un poco más de adrenalina y estas cosas para ganar las medallas, lo cual es sumamente riesgoso, no solo porque es como un dopaje, sino porque además disminuye la calidad de vida de quien esté modificando esa célula de su interior, sino que también además disminuye su tiempo de vida. Gracias. Bueno, hasta el momento hemos hablado un poquito de esta parte tecnológica en cuanto al avance de genes y las implicaciones éticas que puede tener. Ahora me gustaría enfocar el tema, andar un poquito más en esta parte del mundo de las leyes. Entonces, ¿tú crees que es importante ya empezar a legislar en cuanto a este tema? Yo creo que sí, porque el fundamento principal de las leyes es empezar a legislar antes de que suceda o comenzar a prevenirnos. Y sí creo que es muy necesario empezar a legislar en este tema antes que el tema nos coma, porque va a llegar un punto en el que va a ser incontrolable y si no tiene la legislación correcta va a empezar a provocar que, como dice Andrea, empiece a haber modificación genética en temas, por ejemplo, culturales como los indígenas, que perderían todo su genoma, todo lo que los hace como tal indígenas, este tipo de cosas, perderían toda su cultura. No estoy diciendo para nada que esto esté mal, de hecho me parece un avance tecnológico increíble, pero sí creo que en manos equivocadas o sin la regulación necesaria puede llegar a ser un monstruo. Muchas gracias. Se especula que el negocio de los genes crezca de forma acelerada en los próximos años. Sin embargo, ha surgido posturas negativas en la modificación genética. Entonces, Paola, ¿cuál crees que sea el problema de esta situación? Pues el problema reside principalmente en la patentación, pues como lo mencioné anteriormente, las patentes las tienen empresas comerciales, universidades y gobiernos específicos, lo cual significa una competitividad muy limitada y acceso a la libertad de acceso al conocimiento que se tiene sobre la genética y su evolución, lo que inevitablemente también llevará al beneficio muy reducido en cuanto a poblaciones que eran los sectores más ricos, como lo mencioné también. Y bueno, todo este problema viene desde 2005, cuando se descubrió que el total de genes humanos era de 23.000 genes y se creó una corriente enorme por negociarlo. Actualmente son 10 empresas farmacéuticas las cuales monopolizan el 53% de este mercado y cada año ganan entre el 30 y 45% de su inversión. Bueno, partiendo ya teniendo un poquito de contexto, pongo a disposición del público para que empiecen a hacer preguntas a los expertos para precisamente disipar ciertas dudas que tengan. Entonces, adelante, por favor. Sí, por favor. Esta es una pregunta más como dirigida hacia ustedes, porque están diciendo que uno de los grandes beneficios de la modificación genética es erradicar enfermedades. Lo que pasa es que ahorita tenemos un gran problema de sobrepoblación y al tener menos enfermedades es más posible que pues, este número de gente que vivimos actualmente incremente. ¿Tienen alguna opinión acerca de ese tema de cómo resolverían esa sobrepoblación al erradicar todas las enfermedades o no tienen algún punto de vista? Viéndolo del área biotecnológica o genética,
pues aunque muy duro suene, pues también se puede evitar el crecimiento poblacional mediante la modificación genética. A esto se le llama bioterrorismo. Un ejemplo de ello es los mosquitos. Hoy en día los científicos quieren erradicar los mosquitos y la única manera de hacerlo es modificar el gen de uno y que este se reproduzca. Y este ya no se, bueno, o sea, cuando se reproduzca, si crece un macho, este ya no, o sea, no puede reproducirse. Bueno, ese es uno de las investigaciones que están haciendo. Y yo creo que si primero yo creo que va a ser el primer momento va a ser erradicar las enfermedades, tal vez en un segundo momento sería eso, pero ya sería en un gran futuro. Es por ello el dilema ético que están hablando mis compañeras. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Adelante. La modificación genética que comentas y el hecho de que esté lucrando con ella no podría llegar en un futuro a darle más privilegios a las personas que tienen mucho dinero. De hecho, esa es la razón por la que se está hablando éticamente de los subsidios por parte del gobierno, porque realmente si yo como padre tengo mucho dinero y decido decir, no, es que mi hijo quiero que salga muy inteligente, o sea, que salga literalmente como el top de la sociedad, hombre, o sea, que ya no sea mujer, hombre, blanco, muy inteligente, muy guapo. De repente vas a tener toda una segregación de personas que sí van a poder pagar obviamente ese tratamiento y va a haber personas que de plano no lo van a poder hacer y obviamente eso va a limitar su proceso para entrar a escuelas, va a limitar su proceso para tener acceso a ciertos trabajos y obviamente a cierto nivel de vida. Entonces es algo que el gobierno tiene que empezar a ver si lo subsidia, no lo subsidia, cosas por decirlo, porque como dijo mi compañera Paola, actualmente el monopolio lo tienen las grandes empresas que obviamente van a querer lucrar con él. Añadiendo un poco de información, es importante que sepan que, por ejemplo, el gen de la inteligencia o genes como ser más alto, todos esos genes ya lo tienen reconocido la ciencia, o sea, ya saben qué gen hace eso. Lo único que les falta es hacerlo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Y cómo saber que una implementación de gen no haga una mutación en las personas? Ese es el problema precisamente, que como todavía es muy experimental, la modificación genética no se sabe cuándo causaría un problema. También por eso hay muchas posturas en contra, porque eso podría causar un problema muy severo en una generación, porque una mutación genética mal practicada podría ser fatalísimo para la humanidad, así generacionalmente hablando en un futuro. Respondiendo en eso, pues por eso se habla de que existen células viables o células no viables. Las células viables son las que sí progresan, y las células viables pues son embriones ya muertos, digamos, Okay. más. Pero también ocurre en la naturaleza. En la naturaleza también existen mutaciones que nos afectan, que fallezcamos, como el cáncer. El cáncer es una mutación y si ocurre en la naturaleza va a ocurrir también en estos experimentos. Ok, muchas gracias. Bueno, partiendo de esto, sí quisiera concluir diciendo que la modificación genética podría ser una ventana hacia un futuro prometedor al erradicar ciertas enfermedades, pero también es importante mencionar que la modificación genética podría ser un riesgo para los humanos, ya que actualmente no se cuenta con la tecnología necesaria para poderlo aplicarlo a los humanos de una manera amplia. Entonces, de mi parte ha sido todo. Muchas gracias y espero verlos en otra sesión. Gracias.